Muy buenas noches, mi nombre es Patricio Gutiérrez, bienvenidos a la segunda unidad del módulo de bioestadística del diplomado en epidemiología, en salud pública de la Universidad Nacional Siglo XX. Vamos a ir repasando algunos temas que son de importancia para que podamos manejarnos en lo que corresponde al manejo de la estadística. Bien, entonces, en la unidad que vamos a revisar ahora se conoce como datos e hipótesis. Bien, la idea de este módulo es darles estadística básica, no hacer una profundización grande y por eso, desde el punto de vista matemático especialmente, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes llegaran a hacer una investigación lo más cercano a un diseño experimental y ya han llevado con el doctor Calizaya todo lo que tiene que ver con estadística descriptiva y lo que nos toca a nosotros es hacer la parte de inferencia estadística. Hoy vamos a revisar algo de lo que tiene que ver con la estimación y con el contraste de hipótesis, que es lo que nos interesa, y la siguiente vez vamos a ver qué métodos podemos utilizar para contraste de hipótesis. Bien, entonces recuerden en estadística, miren este aforismo o este dicho que decía Confucio: si oigo algo lo olvido, si lo veo lo entiendo y si lo hago lo aprendo. Entonces nosotros necesitamos practicar las cosas que se les están enseñando para que ustedes puedan, para que ustedes puedan aplicarlos de verdad, necesitan la parte vivencial, la parte práctica. Entonces eh, vamos a ver esta situación desde el punto de vista lo más práctico posible. Entonces vamos a comenzar con los datos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, ¿qué hemos revisado hasta ahora? Habíamos revisado que una vez que yo concluyo el diseño de mi investigación, a continuación lo que yo tengo que hacer para terminar mi diseño de investigación es hacer un formulario de recolección de datos. Este formulario, que tiene que estar compuesto mm, por preguntas, básicamente, este formulario, yo voy a recolectar los datos y cuando termino de recolectarlos, entonces a continuación lo voy a meter a una base de datos. Porque ahora ya no se hace pues paloteo como se hacía antes, sino que utilizamos una base de datos. Entonces, lo que vamos a revisar en esta primera parte de la charla son las aplicaciones informáticas aplicadas a la investigación clínica y los sistemas de gestión de bases de datos. Y vamos a ver algunos sistemas de gestión en particular. Entonces, eh, existen herramientas informáticas que se pueden utilizar para el tratamiento de los datos en investigación. Entonces, básicamente existen tres grupos de herramientas. El primer grupo corresponde a las hojas de cálculo. La hoja de cálculo más frecuente utilizada es Microsoft Excel. Todos tenemos este Microsoft Excel en nuestros computadores y entonces se puede utilizar este sistema como base de datos. La segunda base de datos puede ser un programa estadístico. Entonces se puede utilizar EpiInfo, SPSS, Stata o cualquier otro programa que ustedes tengan a disposición. Hasta donde tengo entendido, con el doctor Calizaya han utilizado SPSS. Tercero, están los sistemas de gestión de base de datos, donde está Microsoft Access como principal sistema. Pero hay otros sistemas que ustedes pueden utilizar como sistemas de gestión de base de datos. El EpiInfo, por ejemplo, utilizaba hasta antes de la versión 7 Microsoft Access como sistema de gestión de base de datos por debajo de la máscara del programa estadístico. Entonces, los gestores de bases de datos tienen una mayor capacidad de manipulación y relación de los datos que las hojas de cálculo. Enseguida vamos a ver a qué me estoy refiriendo con eso y por lo tanto permiten un mejor acceso a los mismos y por lo tanto se pueden hacer consultas más complejas. Definamos algunas cosas. Entonces, primero, ¿a qué me refiero cuando yo estoy hablando de base de datos? Primero, un dato es un valor que ocupa un campo. Ahorita vamos a ver que ocupa un campo dentro de un registro, o si quieren un registro dentro de un campo, como ustedes quieran verlo. Entonces, la segunda situación es definir qué es una consulta. Una consulta es obtener un resultado.
Entonces yo quiero tener resultados y se pueden obtener resultados en forma automática. Entonces a eso se llama consulta, obtener información o rescatar información, pero ya procesada. Bien, mire, esta es la forma más sencilla de hacer una base de datos. ¿Ok? Estoy utilizando Microsoft Excel, entonces yo tengo abro una hoja de cálculo, aquí está numerada las hojas de cálculo, hoja 1, hoja 2, hoja 3, tengo las hojas de cálculo y a continuación, ¿cómo tengo que utilizar para volverlo una base de datos? Aquí siempre vamos a tener problemas si no hacemos las cosas adecuadamente. Cada fila es un paciente, excepto la primera fila. La primera fila siempre es para las variables, para el nombre de las variables. Y cada columna es una variable, ¿sí? En bases de datos, las columnas o variables se llaman campos. Y las filas, ¿sí?, que corresponden a cada paciente se llaman registros. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo tengo en la columna D la variable edad. En la primera fila está su nombre, edad. Y en cada fila corresponde a un paciente. El paciente número 1 tiene 53 años, el número 2 52 años, el número 3 59 años y así sucesivamente. Todos los datos de la fila corresponden al primer paciente. El primer paciente, cuyas iniciales son MSAD, tiene 53 años, ¿no es cierto? Pesa 60 kilos, talla 1,58 m y su presión arterial sistólica es 130 y la diastólica 85. El colesterol total 242. Como ustedes pueden ver, esto corresponde al registro de un paciente. Esta es la primera base de datos. Es la más sencilla de manejar, pero la que más está sujeta a errores. ¿Por qué? Porque la casilla de Excel acepta cualquier tipo de registro. Yo puedo poner letras, números, o puedo llenarlo mal. Fíjense, en vez de poner 1,58, si yo pongo 1,58, entonces este registro no va a ir a la derecha como todos los números, sino se va a ir a la izquierda como si fueran letras por la presencia del punto, y al momento de hacer el análisis estadístico no va a tomar en cuenta ese valor y el valor que yo haga va a ser erróneo. Entonces, el problema principal que tiene Excel es ese. ¿De acuerdo? O sea, que tiene hacer una base de datos en Excel. Por eso necesitamos una base de datos un poco más avanzada. Entonces, por eso nosotros podríamos utilizar EpiInfo, por ejemplo. EpiInfo como base de datos es muchísimo más fuerte, mucho más consistente y mucho más amigable para trabajar. Las otras bases de datos, como StataO, CSAS, SPSS, tienen algunas particularidades. Se podría utilizar un sistema de gestión de bases de datos. ¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos? Es un conjunto de herramientas que nos permite realizar operaciones sobre nuestros datos. Eso quiere decir añadir, modificar, eliminar o consultar los datos. Si ustedes ven esta fotografía aquí abajo, ustedes pueden ver una base de datos hecha en Excel en la que se pueden investigar pestañas para elegir opciones para el llenado de la base de datos. Entonces, por ejemplo, registra la historia clínica del paciente, su fecha de nacimiento, su nombre y apellidos, su enfermedad principal y qué sé yo, todos los datos que yo esté haciendo en mi investigación. Entonces, yo meto los datos en esto y es mucho más fácil y mucho más amigable y mucho más sencillo. Es básicamente un formulario electrónico. Crear esto en Access necesita conocer la programación de Access, pero en Info es mucho más sencillo. A ver, entonces a esta base de datos de Access lo que más se le parece es EpiInfo y a esta base de datos en Excel lo que más se le parece es SPSS. Bien, entonces los criterios a tener en cuenta en la selección de un sistema de gestión de bases de datos son la complejidad y la variedad de actividades que voy a realizar, cuántos datos voy a recoger, cuántas personas van a utilizar la base de datos, si es posible utilizar en forma simultánea los datos por todos los investigadores y la posibilidad de compartir los datos con colaboradores de otros centros, y debe tener un carácter prioritario la capacidad de importar o exportar estos datos, ¿no?
Entonces, es importante, o sea, que se den cuenta que yo puedo tener instalado un programa en diferentes hospitales, por ejemplo, y estos pueden estar conectados en red o puedo mandar periódicamente los archivos por vía electrónica y que en un solo lugar se conecten, ¿no? Entonces, de eso dependerá qué sistema voy a utilizar, ¿no? Entonces, antes de continuar, nosotros tenemos que saber que los datos tienen que estar protegidos porque son información personal. Entonces, tiene que haber confidencialidad en la base de datos, ¿no? Eso es muy importante. Bien, entonces, los sistemas de gestión de bases de datos nos permiten generar información, porque los datos ya están organizados, listos y preparados para su posterior uso. Entonces, no tenemos que estar haciendo otro tipo de procesos y eso está de acuerdo a nuestra necesidad. Si yo tengo una investigación, puede ser para la investigación, para un sistema de vigilancia, para lo que yo necesite la base de datos. Entonces, para construir un sistema, yo necesito, yo necesito lo siguiente. Entonces, para construir, yo tengo que seguir una serie de pasos, ¿no? Para construir una base de datos. Primero tengo que diseñarla, ¿sí? Luego, obviamente, tengo que crear la base de datos. Una vez que ya la he creado, tengo que ingresar los datos al interior. Y a continuación tengo que hacer ¿cómo se llama? A continuación puedo sacar yo información ya procesada, lo que se llama consulta. Y puedo exportar esa consulta a otro archivo. Por ejemplo, lo puedo sacar a Word para luego hacer un informe. Entonces, eso es lo importante que yo puedo de hacer una base de datos. Entonces, una base de datos es una colección organizada de datos relacionados entre sí para, eh, para representar algún aspecto del mundo real. Entonces, una base de datos que represente a un conjunto de pacientes que han sufrido un traumatismo de cráneo puede ser un buen ejemplo. Entonces, yo quiero ver una base de datos sobre pacientes con trauma de cráneo. Entonces, los pacientes que lleguen a urgencias, ¿no es cierto?, con el diagnóstico de trauma de cráneo grave, entonces van a entrar, de ellos voy a obtener los datos. Eso lo puedo llenar en papel inicialmente y luego después esos datos los voy a meter a mi base de datos, donde los datos se procesan, se organizan y se relacionan entre sí en la base de datos. Entonces, por lo tanto, una base de datos es un conjunto de datos relacionados y organizados a través de una o más tablas. ¿Ya? Las tablas son las unidades básicas de almacenamiento de los datos. Fíjense cómo es una tabla habitualmente. Entonces les decía yo, cada columna se llama campo, ¿ya? Y campo o variable. Cada columna ocupa un campo o variable. Aquí nosotros tenemos 5 columnas en este ejemplo. La columna 1 corresponde al número que yo le he asignado a cada uno de las personas, de los pacientes. La columna 2 corresponde a cada uno al sexo, ¿cierto? Y en este caso yo he definido 1 para el sexo masculino y 2 para el sexo femenino, por ejemplo. En la columna 3 corresponde a la fecha, entonces yo estoy colocando aquí la fecha que ha ingresado el paciente en mi estudio. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces cada fila se llama registro, ¿no? Cada registro corresponde a un paciente. Entonces, esa es la forma en la que se organizan los datos al final, ¿no? Al final. Si uno utiliza Microsoft Excel, estos datos están organizados de esta manera directamente, pero en otros sistemas de bases de datos no están organizados así. ¿Ya? Bien. Entonces, los tipos de bases de datos más utilizados, o el tipo de base de datos más utilizado en ciencias de la salud son las bases relacionales. Una base de datos relacional es aquella que permite que diferentes tablas de datos estén relacionadas a través de un solo campo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? ¿No? Entonces, por ejemplo, puedo tener dos tablas. La tabla pacientes, ¿sí?, que tiene toda la lista de los pacientes con sus características, y la tabla visitas, que tiene todas las características de la consulta que se le ha hecho a ese paciente. Entonces,
cada paciente tiene varias visitas. O sea, un paciente puede tener varias visitas y puede registrar la consulta o visita número 1, 2, 3, 4, 5 consultas de un solo paciente. O sea, la tabla de vistas va a estar dentro de la tabla de pacientes. A eso se denomina base de datos relacional. Eso es súper importante porque gracias a eso nosotros vamos a poder obtener la información que nosotros tengamos cuando nuestra investigación es compleja. Entonces, antes de utilizar cualquier tipo de herramienta informática, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo al diseño de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros creamos la base de datos sin haber hecho el diseño previo, vamos a tardar el doble y vamos a tener muchísimo más trabajo. Entonces, lo esencial es hacer lo que se conoce como diccionario de datos. Un diccionario de datos es un documento de diseño donde se describe la estructura y características generales de la base de datos. Entonces, este documento tiene que resolver muchas preguntas, pero de ellas las más importantes son las siguientes, ¿no? La primera, ¿qué datos vamos a recoger? Entonces, por ejemplo, yo quiero recoger sexo, edad, presión arterial, por ejemplo, ¿ya? Y muchas otras variables, pero estas tres primero. Ahora, ¿cómo las voy a estructurar y relacionar? ¿No? Entonces voy a hacer primero los datos generales del paciente y luego voy a ver los datos que recojo. Los datos generales del paciente son sexo y edad, por ejemplo. Y por otro lado, en cada consulta su presión arterial irán en otra tabla. Entonces yo lo tengo que definir antes. Y finalmente yo tengo que saber qué información yo quiero obtener, ¿no? Entonces, ahora, de acuerdo a lo que yo necesito, digamos, por ejemplo, yo quiero obtener cuántos varones fumadores menores de 45 años han padecido un infarto de miocardio. Entonces, ¿qué tengo que tener yo? Necesito, obviamente, la variable sexo, ¿no? Segundo, ¿qué más necesito? La edad. Tercero, si es fumador. Y cuarto, si ha sufrido un infarto. Entonces, si yo no tengo estas cuatro variables, es imposible que yo pueda responder a esta pregunta. Entonces, yo tengo que elaborar mi base de datos en función de la información que yo quiero obtener. Bien, entonces siempre hay que tener en cuenta que es mucho más difícil añadir componentes a una base de datos después de elaborada, como les había mencionado previamente, y si está correctamente estructurada, nosotros no vamos a tener problemas. Entonces, cuando nosotros hacemos un diccionario de datos, entonces le ponemos un nombre a la variable, la describimos, fíjense que esto es muy parecido a la operacionalización de variables, luego le ponemos qué valores va a tomar la variable, luego colocamos, ¿no es cierto?, qué tipo de variable y qué formato va a tener, ahorita vamos a hablar de qué formatos puede tener, y finalmente yo voy a colocar una observación establecida respecto a cómo tengo que calcular el valor o cómo tengo que llenar, para que yo de esa manera me dé cuenta de qué está tratando o qué estoy haciendo yo o cómo tengo que llenar correctamente la base de datos para que no tenga errores. A ver, veamos este ejemplo. Entonces, yo estoy haciendo un estudio multicéntrico sobre la mortalidad precoz en traumatismo de cráneo grave. Entonces, ¿qué voy a meter primero? ¿No es cierto? Lo voy a llamar FEC-TCE, ¿no? ¿A qué? Así se va a llamar mi variable y la descripción es que la fecha en la que el paciente ha sufrido un trauma cráneoencefálico. ¿De acuerdo? ¿Qué valores va a tomar? Pues, ninguno en particular, sino va a ser un dato que va a tener fecha, ¿no es cierto? Acortada, ¿no? Esto es importante porque yo tengo que saber cómo voy a meter los datos, ¿de acuerdo? ¿Y en qué formato va a estar? En día, mes y año. Entonces, si yo tengo este diccionario de datos, es muy fácil meter los datos al interior de la base de datos. Ok. Cuando yo he creado ya este modelo, entonces ya tengo que traducirlo o vaciarlo. Después de eso, hacer mi base de datos. Entonces, nosotros podemos utilizar diferentes herramientas. Una de ellas es Microsoft Access, si ustedes manejan Access, pero podrían utilizar EpiInfo o podrían utilizar SPSS para hacer su
base de datos. Entonces, eh, cuando ustedes creen su base de datos, el nombre de la variable es fundamental. A eso se llama normalización. Primero, el nombre de la variable no tiene que tener más de 8 caracteres y no se tienen que utilizar guiones, acentos, interrogaciones, solamente letras o números. Segundo, yo no tengo que duplicar los nombres de variables. Un solo nombre para la variable, para que si yo tengo fecha, 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 voy a terminar con problemas. No tiene que estar así. Tiene que estar separado o en forma independiente. Tengo que colocar los nombres en forma independiente. Bien, entonces no tiene que haber, hay que darse cuenta que cuando yo voy a meter los datos en la casilla, en esta casilla, ¿no? Los datos tienen que ser atómicos. ¿A qué me refiero yo con dato atómico? Quiere decir que aquí no puedo mezclar yo dos datos. Por ejemplo, no puedo poner el sexo y la fecha metidos en una sola casilla. Si yo hago eso, esos datos son imposibles de procesar. Entonces, el atomizar quiere decir una columna, que es un campo variable, sirve solamente para un tipo de datos. Otra columna para otro, otra columna para otra. No puedo mezclar dos variables en una sola columna. Eso se llama atomizar. Entonces yo tengo que atomizar los datos, ¿de acuerdo? Eso es súper importante porque si no, no voy a hacer el proceso. Y ahí es donde uno se pierde y después ya no puede hacer el análisis estadístico, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo cuando atomizo, entonces además de atomizar, tengo que establecer qué valores va a tomar la variable y bien establecidos claramente. Por ejemplo, en sexo, yo voy a decir, va a tener dos categorías, hombre o mujer, punto. O voy a decir, en la variable fiebre, el paciente va a tener o no va a tener fiebre, ¿no? Es diferente si voy a colocar temperatura, por ejemplo. Entonces, temperatura no va a tener sí o no, sino temperatura va a tener un valor numérico para recoger y a partir de ese valor numérico yo podría procesar más adelante la variable para decir si es 38,5, dígase que el paciente tuvo fiebre y si es menos, dígase que no lo tuvo. Entonces, yo voy a trabajar de esa manera. ¿Está bien? Entonces, yo puedo tratar a las variables, modificarlas y trabajar sobre ellas en la base de datos de manera que yo pueda crear nuevas variables, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Eso se llama manipulación de los datos, ¿está bien? Entonces, los datos se pueden guardar en formato de texto, se pueden guardar en números, ¿de acuerdo? Los números pueden ser enteros o decimales, se pueden guardar en formato de fecha o de fecha y hora, en formatos dicotómicos como sí o no. Entonces, yo puedo guardar de esa manera habitualmente los datos. Entonces, vamos a ver estos elementos. Todos estos elementos se usan en Access, pero existen otros programas muy amigables para poder elaborar una base de datos. ¿Ya? Entonces, recuerden el término campo, ¿no es cierto? Está diciendo variable. En la base de datos campo quiere decir variable. Entonces, cada campo, ¿no es cierto? O cada variable eh, se escribe en las columnas y cada registro en cada fila, ¿sí? Cada campo, ¿sí? Cada campo es independiente del otro, ¿está bien? Eso es muy importante darse cuenta y nosotros tenemos que tener un campo de identificación de cada paciente, de manera que cada paciente que yo meta al estudio sea único o se puedan relacionar sus otros datos en el sistema. ¿Ya? Bien. Entonces, las relaciones de un modelo relacional son que se puede relacionar un campo con varios campos. O sea, quiere decir que una tabla puede tener uno o más registros relacionados en otra tabla, que es lo que más utilizamos con frecuencia. Veamos un ejemplo. Una base de datos que requiera recoger datos de cada consulta a la que acude un paciente, habría una relación de uno o varios campos entre la tabla que tiene los datos generales del paciente y la tabla que contenga los datos de las consultas. Entonces, esa es la relación más frecuente, la relación uno a varios. Entonces, se crean relaciones al interior, no es necesario comprender el gráfico, solo que, pero lo podríamos hacer. Digamos,
Primero, de la persona yo tengo diversos datos, como su nombre, sexo, su fecha de nacimiento y así diferentes cosas. Y de cada persona yo puedo tener, por ejemplo, si el paciente fue al laboratorio, sus datos de laboratorio, si fue a rayos X, sus datos de rayos X, y así sucesivamente todos los procedimientos que se le han hecho al paciente y relacionarlos con este paciente. Entonces, yo puedo crear tablas para cada uno de los registros que yo quiero tener. Bien, entonces este tipo de relaciones nos permiten trabajar con varias tablas relacionadas a través de un campo común o varios campos comunes. Cuando yo creo una base de datos, se crean formularios al interior. Igualito que los formularios que tenemos en papel, nosotros tenemos formularios electrónicos. Entonces, los formularios electrónicos nos permiten meter ahí los datos. Entonces, a eso se llama introducción de datos. Yo creo el formulario y luego introduzco datos. ¿Ya? Entonces, siempre los formularios se crean desde cero. O sea, nosotros comenzamos una por uno, los campos los metemos al interior del formulario. O sea, quiere decir las variables. Una por una yo la ingreso al interior. Y le doy un formato al formulario y ordeno mis variables para que sea mucho más fácil llenarlo. Entonces, mientras más trabajo yo haga en la elaboración de datos, mucho más fácil va a ser en la elaboración de formularios, mucho más fácil va a ser introducir los datos, ¿de acuerdo? Y yo puedo, después de haber creado el formulario, meter los datos. Y luego de meter los datos, realizar una consulta, o sea, sacar resultados. Yo puedo hacer consultas puntuales, quiere decir, puedo sacar información una por una de cada una de las variables o relacionar variables entre sí, pero también puedo hacer consultas automáticas, o sea, eso es lo lindo de una base de datos, lo rico. Por ejemplo, es que yo puedo, digamos, yo tengo que entregar un reporte mensual del número de pacientes con trauma de cráneo que han ingresado por emergencias a mi hospital. Entonces, yo solamente aprieto el botón de crear consulta y me da el reporte en forma automática. Ya no tengo que estar haciendo procesos cada vez. Eso es lo fantástico de esto. No solo se aplica en investigación, sino en vigilancia epidemiológica y también en salud, en cualquier programa de salud pública. ¿De acuerdo? Entonces, eh, para eso, o sea, para realizar consultas, yo tengo que conocer un lenguaje de computación que se llama DBase, que es sobre el cual se hace todo, sobre todas las consultas en Microsoft Access. Pero últimamente se han creado sistemas de consulta muchísimo más sencillos. Bien, entonces, las, eh, lo, yo puedo, en mis consultas, o sea, en los resultados, puedo seleccionar un grupo de datos. Puedo unir bases de datos entre sí. Puedo hacer cálculos, ¿no? Puedo crear tablas de resultados donde me hagan resúmenes de los resultados de la información. Puedo buscar pacientes duplicados. Puedo buscar cosas que no coinciden. Puedo eliminar datos que estén mal llenados, ¿no es cierto? Todas esas cosas puedo hacer al interior de mi base de datos. Entonces, esa es la forma en la que nosotros hacemos. Miren, vamos a ir un momentito a que ustedes vean, a que ustedes puedan ver el material que se les ha proporcionado. En el material que ustedes tienen, donde está ustedes tienen un ejemplo de lo que les estoy hablando de cómo se maneja una base de datos. Miren, yo he llevado adelante una investigación sobre el estrés laboral en las enfermeras. Entonces, lo que nosotros hacemos es definir objetivos específicos. Por ejemplo, determinar en las enfermeras cuál es, si están sometidos o no a estrés laboral. Entonces, yo defino objetivos específicos, determinar la edad más frecuente que las enfermeras tienen estrés o sufren estrés. ¿Qué sé yo? Entonces, ¿yo qué hago? Operacionalizar variables. Hay muchas maneras de operacionalizar variables, pero en este caso yo operacionalizo la variable de la siguiente manera. El nombre de la variable edad. Yo le doy una definición conceptual. Considera la edad en años cumplidos. Luego le doy un indicador, ¿no es cierto? Entonces yo voy a dividir en grupos etarios, de 25 a 35, de 35 a 45, de 45 a más años.
¿Y en qué escala voy a medirlo? ¿No es cierto? Entonces, la escala de medición que yo voy a utilizar es, la escala de medición va a estar dentro de la escala de medición en este caso es cuantitativa discreta, ¿no? Y este documento va a estar dentro de una encuesta. Entonces, yo hago la operacionalización de variables, ¿no? Que eso es lo que hacemos nosotros para saber qué variable vamos a tener, pero con eso no es suficiente para hacer. A continuación, ¿qué hago? Siempre hago un cuestionario, ¿no? Ustedes ven, aquí está el cuestionario y ahí está mi hoja de mi formulario de recolección de datos. Aquí está la variable edad, que ustedes le tienen aquí el sexo, ¿no es cierto? Y así cada una de las variables para que se puedan tiquear. Ya la tengo en papel. Y ahora lo quiero meter en una base de datos. ¿Cómo voy a meterlo en la base de datos? Entonces, mire, mi cuestionario es largo, tiene más de 40 variables, 41 variables. Entonces, si yo tengo que hacer esto, que es lo que les había mencionado yo, que se llama diccionario de datos, ¿sí? Para el diseño de la base de datos. Fíjense, aquí pongo la variable, primera variable, edad. La definición operativa, tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento del estudio medido en años. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable cuantitativa discreta. Ahora, yo le doy un código, o sea, el nombre del campo o variable. Se va a llamar edad. ¿Por qué tiene el mismo nombre que la variable? Porque no hay más, en mi estudio no hay más edades, pero se va a llamar edad, ¿no? Fíjense cómo está en letras mayúsculas, tiene menos de 8 caracteres, ¿no es cierto? No tiene, solo tiene letras o números, no tiene otros caracteres adentro. Eso es como se hace. El formato, ¿sí? El formato que es, cada campo para meter el registro tiene diferentes formatos. ¿Cuáles son los formatos? Number, ¿qué quiere decir eso? Número. Text, quiere decir texto, ¿sí? Podría ser poder llenar sí o no, yes, no question, ¿no? Meter sí o no. Podría meter una fecha, qué sé yo. Cada uno, yo puedo, cada variable puede tener su formato de acuerdo a los valores que va a tomar la variable. Yo puedo poner los valores legales, eso quiere decir qué valores va a tomar la variable, o el rango, ¿sí? Valores legales cuando la variable es cualitativa y rango cuando la variable es cuantitativa. Mire, la edad va a tomar rango. Entonces el rango va a ir, quiere decir, ¿qué valores va a tomar? Desde los 25 hasta los 99 años. Si yo en la base de datos meto por error 15 años, la máquina no me va a aceptar ese valor. Y luego aquí coloco los indicadores, cómo yo voy a leer ese resultado, cómo lo voy a procesar. Voy a sacar aquí dice el promedio y la desviación estándar. Entonces yo voy a saber cómo tengo que analizar mis datos y si voy a hacer un gráfico, voy a hacer un histograma y un gráfico de cajas y bigotes. Entonces, esto es lo primero que yo tengo que hacer. Y una vez que hago eso, entonces voy a utilizar un programa estadístico. Por ejemplo, puedo utilizar EpiInfo, ¿no? Entonces, si utilizo EpiInfo, yo voy a crear, miren, esta tabla. Este es el formulario. En el formulario, cada una de esos datos, edad, sexo y demás variables están metidas aquí. Yo solamente tengo que hacer clic, llenar el dato o estirar la pestaña para que funcione. Entonces, de esa manera se crea una base de datos. Ya, ahora vamos a trabajar, vamos a intentar trabajar sobre, ustedes, si tienen, eh, si nos alcanza el tiempo ahora, vamos a intentar trabajar sobre cómo hacer una base de datos ahora mismo. Bien, entonces, eso es súper importante, crear una base de datos para poder, eh, para poder analizar los datos posteriormente en forma sencilla. ¿De acuerdo? Ok, ahora, luego que yo he metido los datos a una base de datos, a continuación yo voy a hacer estadística descriptiva que es súper sencilla. O sea, si yo quiero analizar los datos con estadística descriptiva, no es problema. Me sale el porcentaje de una enfermedad. Quiero saber cuál es el porcentaje de mortalidad de trauma de cráneo en mi estudio. Entonces, lo único que hago es mandar a consulta a mi base de datos y que me dé el porcentaje de fallecidos y la base de datos me va a entregar.
cuántos fallecidos. Pero ese número, digamos que me ha salido 13% de mortalidad, sirve para la población general. Ya habíamos visto la anterior vez que yo necesitaba arreglar el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda llevar ese valor a la población general. A eso se llama estimación. Estimar es utilizar la información de una muestra para sacar conclusiones acerca de la población general, ¿no? Entonces, la estimación no tiene que tener sesgos. Recuerden que hay una diferencia entre error aleatorio, que es el error que se debe al azar, y el error sistemático, denominado también sesgo. Entonces, no debe haber errores sistemáticos y no debe haber variabilidad de una muestra a otra, ¿ya? Esa es la característica de la estimación. Entonces, existen dos tipos de estimación. Puntual, ¿no es cierto?, ¿ya? Que es solamente tratar de estimar o determinar un valor dentro de una recta eh, en una regresión lineal, lo vamos a ver en la próxima clase, y por intervalos, eso quiere decir que yo voy a colocar un límite inferior y un límite superior. Entonces, si yo digo 13%, entonces yo puedo hacer una estimación por intervalo y diré, pero el valor podría variar desde 9% hasta 16%. A eso se llama estimación. Entonces, ese valor puede variar en la población general de esa manera. Entonces, cuando cuando voy a utilizar un estimador adecuado, significa que del estadístico, o sea, del valor obtenido en la muestra, yo voy a llegar al parámetro pareciéndose mucho los dos, ¿no? En cambio, si los dos son muy diferentes, entonces eso quiere decir que yo he elegido mal mi muestra, he hecho mal mi cuestionario y no puedo extrapolar esos resultados a la población general. Entonces, eh, eh, la idea es que nosotros podamos estimar adecuadamente los valores, ¿sí?, de una variable, ¿ya? Entonces, el error aleatorio, ¿no es cierto?, eh, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de errores que podemos tener al estimar un valor. Primero, el error aleatorio, que quiere decir ese error debido al azar. Ese error aleatorio se hace más chico mientras más grande es el tamaño de la muestra. Y el segundo, el error sistemático o sesgo, que se debe básicamente no al tamaño muestral, sino a haber hecho mal mi formulario de recolección de datos y no tenga confiabilidad y validez. El error aleatorio es inevitable, siempre va a estar presente, ¿ya? Por eventos que son imposibles de controlar durante el proceso de medición. Entonces, se disminuye aumentando el tamaño de la muestra. El error sistemático, ¿no es cierto?, es el error que se produce de igual modo en todas las mediciones que se realizan de una magnitud. Entonces, habitualmente es por defecto del instrumento de recolección de datos, pero puede ser por defectos del operador o del proceso de medición o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, se opone al concepto de error aleatorio. El error sistemático invalida totalmente nuestro trabajo. Entonces, nosotros vamos a aprender a estimar por intervalos y vamos a ver cómo se hace en la próxima clase. Y la idea es que un intervalo de confianza es un espacio que tiene cierta probabilidad de contener el verdadero valor del parámetro que yo estoy buscando. Como les decía, si el porcentaje de trauma de cráneo en mis pacientes es del 13%, yo digo que el valor puede ir de 9 hasta el 16%, ese es el intervalo de confianza, y el valor en la población general va a estar dentro de ese intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, recuerden que el coeficiente de confianza debe ser 1 menos el error aleatorio, y el nivel de confianza que es aceptado en forma general es del 95%. Entonces, verdad es 95% y mentira 5%. Entonces, la idea es tratar de elegir una probabilidad, un nivel de una medida de confianza muy cercana al 100%. Eso es, mientras más cerca del 100% esté la probabilidad de verdad, entonces mejor van a ser mis resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver, ¿no? Tratar de acercar. Pero lo aceptable es 95% en el nivel de confianza, ¿sí? Entonces, mientras más estrecho sea el intervalo de confianza, mejor. ¿Cómo logro que sea más estrecho? Aumentando el tamaño muestral
y por lo tanto disminuyendo el error aleatorio. Entonces, para eso yo voy a trabajar, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que tengo que hacer bien mi instrumento y es la razón por la que tengo que calcular bien mi tamaño de muestra. ¿Está bien? Ok. Ahora, entonces, para yo lograr estos datos, o sea, este intervalo de confianza, y esos datos sean extrapolados a la población general, a ese proceso se denomina inferencia estadística, ¿no? Entonces, yo saco conclusiones no a partir de analizar todo el universo, sino solamente a partir de analizar una muestra. Entonces, en la inferencia estadística, a diferencia de la estimación, ¿no es cierto? Primero se formula una hipótesis y después tenemos que comprobar si esta es verdad o no. Entonces, ahí tenemos que manejar el concepto de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición acerca de un parámetro. Otra vez, ¿qué es parámetro? Parámetro es un dato estadístico que se obtiene de la población. Yo no he hecho eso en la población general. Yo he hecho en mi estudio. En mi estudio se llama estadístico. Pero cuando utilizo estadística inferencial, eso ya se transforma o lo lleva o trata de estimar un parámetro. Entonces, las suposiciones no se hacen para un estadístico, se hacen para un parámetro. Eso quiere decir que las hipótesis se hacen para la población general a partir de los datos de una investigación particular. Entonces, yo intento probar algo y para eso hago una hipótesis. Una hipótesis, entonces, es una idea adelantada de la realidad. Entonces, para saber yo para saber para yo poder comprobar una hipótesis, ¿no es cierto? Yo tengo que definir que existen dos tipos de hipótesis. O sea, dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis está compuesta por tres elementos. Una variable que se llama independiente, una segunda variable que se llama dependiente y un nexo entre las dos variables. ¿Está bien? Una variable independiente, ¿no es cierto? Una variable dependiente y un nexo entre las variables. Eso es una hipótesis. Y la hipótesis, hay dos tipos. La hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Es aquella que dice que los valores encontrados o la diferencia de valores encontrados se debe al azar o a la casualidad. Y la hipótesis alterna o alternativa que dice que la diferencia realmente existe, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo quiero probar una de las dos hipótesis, ¿no es cierto? Entonces yo hago una distribución normal, esta es la distribución de los datos, una campana de Gauss con distribución normal, y establezco un punto por encima del cual yo rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Y por lo tanto acepto la hipótesis alterna, o rechazo la hipótesis, o no rechazo la hipótesis nula y la acepto. Eso puede hacerse en un solo lado de la distribución normal o en los dos lados, a lo que se llamará unilateral o bilateral. Ahorita vamos a trabajar con eso de nuevo. A ver, veamos un ejercicio para que ustedes puedan entender lo que yo les estoy diciendo. Resulta que, como les había dicho la anterior vez, yo tengo un grupo de personas, ¿no es cierto?, que luego sometidas a un régimen dietético. Las primeras personas han comido libremente, entonces su variación de peso ha sido ninguno, aquí es cero, no han cambiado de peso. Y otro grupo de personas, este grupo de personas, ha sido sometido a una dieta mediterránea y han bajado 10 kilos. Entonces la diferencia entre los dos es de 10 kilogramos. Estos han bajado 10 kilos en promedio. Como verán los datos, ¿no es cierto? Hay pacientes que no han cambiado nada de peso, algunos han subido de peso y otros han bajado comiendo lo mismo. Y otros pacientes han subido de peso y otros han bajado con la dieta mediterránea. Y hay un momento en que los datos se mezclan entre sí, ¿no? Entonces yo quiero saber si esta diferencia es real. Para saber si esta diferencia es real, yo tengo que hacer un contraste de hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi variable independiente? ¿Sí? La dieta del paciente, de los pacientes, ¿sí? La dieta tiene dos valores, ¿no es cierto? Uno es dieta libre
y el otro valor de la variable dieta es dieta mediterránea. Y luego la variable control es el promedio de peso o el promedio de cambio de peso. ¿Sí? El promedio de cambio de peso en los que han hecho la dieta 1 y el promedio de cambio de peso en los que han hecho la dieta 2. Entonces, una vez que yo he establecido eso, planteo una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que se llama hipótesis alterna. Esta hipótesis alterna dice, las diferencias en el peso encontrados entre los pacientes, ¿sí? Lo voy a plantear de otra manera. El uso o la aplicación de la dieta mediterránea causa una disminución del peso en los pacientes. Esa es mi hipótesis alterna. Y la hipótesis nula diría, las diferencias encontradas entre el promedio del peso de los pacientes sometidos a una dieta liberal versus los pacientes sometidos a una dieta mediterránea, sí, se debe al azar o casualidad. Entonces yo tengo dos hipótesis. La hipótesis nula, que el cambio de peso se debe al azar, y la hipótesis alterna, que este cambio de peso se debe a la dieta. Entonces, yo tengo que probar esa hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Qué hago para probar la hipótesis? Primero, tengo que expresar la interrogante de la investigación como una hipótesis estadística, ¿no? Y he dicho, hipótesis alterna, digo, hay diferencia. Y en la hipótesis nula, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque los datos que yo he encontrado, la diferencia que yo he encontrado se debe al azar. Por lo tanto, no hay diferencia. Solo es azar, solo es suerte. En el segundo paso, tengo que decidir sobre qué prueba estadística es la más adecuada. En el texto yo les he puesto cada una de las pruebas estadísticas de acuerdo al tipo de variable que nosotros vamos a cruzar, ¿ya? Entonces, la segunda cosa que tengo que hacer es elegir la prueba estadística y en la siguiente clase vamos a ver qué pruebas estadísticas yo voy a utilizar para hacer contraste de hipótesis, ¿ya? Entonces, yo decido la prueba estadística de acuerdo al tamaño de la muestra, porque si el tamaño de la muestra es más de 30 personas en cada grupo, entonces se utiliza estadística, no para, estadística paramétrica, ¿no? Métodos estadísticos o pruebas estadísticas paramétricas. En cambio, si la población es menos de 30 en cada grupo de contraste de hipótesis, se utiliza estadística no paramétrica. Y segundo, depende del tipo de variables que yo voy a cruzar. No es lo mismo cruzar variables cualitativas con cualitativas, cuantitativas con cualitativas y así. Y eso vamos a revisar con más calma la siguiente clase. Bueno, el tercer paso es decir cuál va a ser el grado de significación para la prueba estadística. ¿A qué me refiero con grado de significación? Estamos hablando de, ¿no es cierto?, de el nivel de significancia, o sea, el nivel de P, ¿sí? Eso quiere decir cuánta mentira yo voy a aceptar. Yo he dicho que la mentira máxima que puedo aceptar es del 5%, ¿está bien? Entonces, la probabilidad de que yo me equivoque, ¿no es cierto?, diciendo que la hipótesis nula es la rechace yo, cuando realmente la hipótesis nula sea cierta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo diga que hay diferencia entre los grupos, cuando realmente no la hay, debe ser máximo del 5%. Eso tengo que elegir. Y el último paso es realizar los cálculos y hacer conclusiones. Esos son los cuatro. Bien, fíjense. Entonces yo puedo tener dos tipos de errores, ¿sí? El error tipo 1, o también error llamado error aleatorio, o también llamado error alfa, es aquel en el que yo digo que existe diferencia entre los grupos, cuando en realidad no existe diferencia. A eso se llama falso positivo, y ese es el error tipo 1 o error alfa. ¿De acuerdo? Depende del tamaño de la muestra. Mientras más grande sea el tamaño de la muestra, menor probabilidad de tener error tipo 1. Y segundo, depende de qué tanto nivel de confianza yo le voy a dar, ¿no es cierto? O sea, hemos dicho yo, si P, depende del valor de P, por lo tanto, que yo quiero poner como punto de corte. Hemos dicho que el valor de P tiene que ser menor que 0,05. Quiere decir, la mentira debe ser menos que 0,05.
El segundo error es el error tipo 2, también llamado error beta, ¿no es cierto? O sesgo. ¿Qué quiere decir este error tipo 2? Ya que yo digo que no existe diferencia cuando realmente sí existe diferencia entre los grupos. Este es mucho más grave todavía y se denomina falso negativo. ¿De acuerdo? De este segundo tipo de error deriva el poder estadístico de la prueba. El poder estadístico de la prueba es 1 menos beta y el poder estadístico mínimo aceptado es del 80%. O sea, ¿qué es el poder estadístico? Es decir, que existe diferencia cuando realmente existe diferencia entre los grupos. O sea, cuando la hipótesis alterna es verdad. O sea, decir que la hipótesis alterna es verdad cuando realmente la hipótesis alterna es verdad. El poder debería ser mínimo del 80%. ¿Dónde se decide este poder estadístico? También en el cálculo de tamaño muestral, como se los mostré en la clase previa. ¿Está bien? Entonces, el error beta, ¿no es cierto?, es la probabilidad de tener el error tipo 2. El error tipo 2 es decir que, como hemos dicho previamente, que no existe diferencia cuando realmente existe la diferencia. ¿Ok? Y la potencia estadística es 1 menos beta, entonces, por lo tanto, el error beta máximo aceptado es del 20%. Entonces, los test serán más adecuados mientras más potencia le pongamos. Entonces hay que ponerle una potencia alta, 90, 95, 99%. Mientras más alta sea la potencia, más paciencia tengo que poner en cada grupo para hacer la prueba de hipótesis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aumento entonces la potencia del test? Como les he dicho, aumentando el tamaño de la muestra. Bien, entendamos el valor de P finalmente. Eso para mí es súper importante. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el valor de P? Es la probabilidad de que el resultado obtenido sea debido al azar o a la casualidad. Yo les he dicho que el azar o la casualidad puede llegar máximo a 0,05 o 5%. Ya se calcula después de haber aplicado la prueba estadística. Sí, entonces, si el valor de P es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Y si no lo es, ¿qué conclusión sacamos? ¿No? Si el valor de P es mayor que 0,05, entonces decimos que las diferencias no son estadísticamente significativas y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, o se acepta la hipótesis nula. ¿Sí? Si rechazo una hipótesis con un nivel de significancia de 0,01, ¿ya? Se rechazaría con un nivel de 0,1, 0,01. Eh, nosotros, ¿no es cierto? Fíjense que este valor, ¿no es cierto?, del error alfa que yo voy a aceptar máximo es de 0,05, ¿no ve? Entonces yo tengo que tomar ese valor como punto de corte para todos los estudios, todos los programas estadísticos lo hacen así de forma automática. Yo tendría que cambiar la programación del programa estadístico para poder utilizar otro punto de corte. Cuando se utilizaban tablas antes, yo podía elegir el punto de corte al revés. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a la anterior diapositiva, mientras más alto sea el valor, miren aquí estoy hablando de 0,1% de probabilidad de error. Si yo pongo como punto de corte 0,1% de probabilidad de error y tengo un error del 1%, entonces, ¿no es cierto?, yo rechazo la hipótesis alterna y acepto la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Ok, si he puesto como punto de corte, por el contrario, 1% y encuentro que es 0,1%, entonces, ¿no es cierto?, no rechazo la hipótesis alterna, pero sí rechazo la hipótesis nula. Para hacerlo más sencillo, mucho más fácil de entender. Si el valor de P es menos que 0,05, hay diferencia estadística significativa y por lo tanto acepto la hipótesis alterna. Rechazo la hipótesis nula. Ok, entonces, en cambio, en el caso de la potencia, si yo le he puesto una potencia del 90%, ¿no es cierto?, y me ha salido que no hay significación y yo quiero cambiar el valor al 80%, ¿no es cierto?, a objeto de que si haya significancia no va a haber diferencias.
porque la potencia, o sea, porque la potencia no va a cambiar, no va a cambiar el resultado de la prueba estadística. Recuerden eso, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es aumentar el error tipo 2. ¿Qué es eso el error tipo 2? Aceptar la hipótesis eh, nula cuando realmente la hipótesis nula es falsa. Entonces, no va a aumentar la significancia del test. Entonces, ese es el tema de hoy. Sé que es un tema un poco arduo, pero es importante que ustedes puedan revisar la presentación y eh, ver de crear sus propias tablas. Entonces, yo voy a volver a esta diapositiva para cerrar la charla de hoy, que es una diapositiva sencilla que ustedes pueden ver y vamos a tratar de trabajar sobre esta base de datos la siguiente clase, en la que ustedes puedan ver. Yo no necesito ahorita que descarguen ningún programa, todos tienen Excel en sus computadores, y lo único que tienen que hacer es fijarse. Miren, cada columna es una variable, cada fila es un paciente. Entonces, si yo meto los datos de esta manera, puedo hacer el análisis estadístico con el mismo Excel, utilizando EPINF, utilizando SPSS, utilizando Stata o utilizando cualquier otro programa de análisis de datos. Entonces, quedo pendiente de sus preguntas. No habiendo más preguntas, les agradezco su participación y asistencia y los veo la próxima semana. Hasta luego.